veo nombres conocidos, porque caras no los veo todavía, pero sí nombres conocidos. Ya hemos pasado con ustedes, ¿verdad? Sí, 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 les licenciado. hemos pasado licitaciones. Buenas noches, Lice. Muy buenas noches. Bien, entonces en unos 5 minutitos voy a ir anotando el menú. ¿Qué es lo que quieren ver en este módulo? Primero, darles que es un modo práctico. Vamos a trabajar bastante en grupos. Les voy a hacer algunos aspectos de verificación de módulos. Voy a tratar de ser lo más práctico entrando al SICOES. De eso se trata este módulo. Y obviamente el módulo se llama Sistema Manejo y Aplicación Práctica del SICOES, del Sistema de Contrataciones Estatales y del Registro Único de Proveedores del Estado. No nos olvidemos que ahora el RUPE ya no solamente significa el registro de un proveedor, sino que el RUPE ya viene a convertirse en una herramienta de uso de medios electrónicos, y eso es un aspecto muy importante desde cualquier punto de vista, desde el momento que ustedes sean institución, sean compradores o desde el otro lado. Si en algún caso van a hacer algún tipo de asesoramiento a empresas para que se presenten. Entonces, quiero que sea este curso bien práctico. Entonces, más allá del concepto de la definición del manejo y práctica del SICOES y del RUPE, me gustaría anotar algunos aspectos que de pronto ustedes deben tener como expectativa de este curso. Así que soy todo oídos. Si alguien quiere hacer énfasis para que yo me vaya anotando, bienvenido. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Cómo está, Alberto? Buenas, gusto de verlo nuevamente. Querido licenciado, muy buenas noches, gusto saludarlo. El gusto es mío, igual Jason, Liz, me acuerdo de ustedes, Jessica, Claudia, Sandra, eh, un gusto volverles a encontrar. Si tienen alguna expectativa, bienvenido. ¿Cómo estás, Jason? ¿Cómo está, Lice? Buenas noches, gracias. Igual que gusto volverlo a ver, Lice. Gracias. Es un gusto volverlo a ver y, bueno, escuchar sus clases. Bueno, yo la verdad quiero tomar apunte de todo lo que se diga porque soy nueva en este tema. Como yo lo había mencionado anteriormente, todo proceso de contratación tiene su particularidad, ¿no? Y es un tema muy delicado. Mire, yo tengo experiencia en lo que es la parte administrativa y lo que es la normativa y demás, pero manejo del SICOES no, y sí me gustaría aprender y sacarle jugo, se podría decir, al curso. Bueno, Claudia, aprovecho la oportunidad para decirle que aquellas personas que son técnicos del SICOES tengan un poquito de paciencia y aporten. Como dice Claudia, aquí estamos para exprimir todo lo que se pueda y compartir con ustedes. Y si algo que de pronto, de lo que les comente, de las nuevas tendencias, las modificaciones, están o no están de acuerdo, bienvenido. Este es un curso práctico y la idea es que vayamos intercambiando criterios, ¿sí? Voy a hablar, obviamente, de las últimas modificaciones. Entiendo que ya estamos en plena fase de una nueva normativa que está vigente, y eso también les voy a comentar porque obviamente se relaciona con el SICOES y con el RUPE, claro que sí. Entonces es una obligación de mi parte hacerles conocer las nuevas normas. Más allá que seguramente ya más de uno ha debido participar en esta socialización que ha hecho el órgano rector, pero yo les voy a dar desde mi punto de vista, más que de mi punto de vista, desde mi presentación, las nuevas modificaciones, ¿sí? Bueno, no sé si hay algún otro comentario en detalle.
relativo, no sé, les voy a mostrar cuál es el chanchullo, por ejemplo, que yo utilizo para encontrar ciertos procesos, porque el SICOES es una herramienta, más allá de lo que es el registro, más allá de lo que es el objeto. Para mí me sirve mucho para tener algunas referencias cuando yo armo un proceso de contratación, cuando yo ejecuto un proceso de contratación, siempre entro al SICOES, busco, navego y veo, porque créanme que nosotros como institución no vamos a descubrir la pólvora. Seguramente ya alguna institución ha desarrollado la adquisición de un bien, la contratación de una obra, la provisión de un servicio, etcétera, etcétera. Entonces, mi primera recomendación es siempre naveguen en el SICOES referido al proceso que ustedes están viendo, ejecutando, para ver cómo han hecho en otras instituciones. Y eso con seguridad a mí me ha ayudado. Y esta experiencia que tengo quiero compartir con ustedes, y por eso es la parte práctica. Segundo, les voy a mostrar cómo navego para cuando ustedes, por ejemplo, quieren saber alguna partida presupuestaria, algún ente de financiamiento o lo que fuera, alguna entidad, un organismo. Yo ya no voy donde el presupuestario porque está muy ocupado, sino agarro, tengo la duda, entro al SICOES, y eso les voy a mostrar cómo hacen. Y ya les digo, si muchos o algunos ya conocen, me van a disculpar que sea reiterativo, pero quiero que todos, absolutamente todos, ahorita somos 18 escuchando, bueno, 17 escuchándome, hasta el coordinador o la coordinadora de este diplomado tiene que saber cómo navegar, cómo encontrar, cómo saber qué procesos están pendientes, qué procesos están concluidos, cómo puedo entrar a ver un proceso menor sin convocatoria, etcétera, etcétera. Ese es mi objetivo, y realmente luego de estas 2 semanas, estamos en una semana muy atípica porque ya estamos entrando a viernes de carnaval, la próxima semana es carnaval, así que esta parte también lo vamos a ir coordinando, ¿sí? Así que les pido su colaboración y obviamente su tolerancia en este módulo. Y como dijo Claudia, saquemos el mayor provecho posible. Para mí es nuevamente un gusto ser facilitador de este módulo. Inmediatamente, si hay algún comentario, bienvenido, mientras comparto la presentación. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Milenka. Mire, yo vi, bueno, estoy navegando también ahora más seguido en el tema de SICOES y veo formularios, ¿no? Y son bastantes formularios que hay, o sea, hay el 100, 170, 100E, 600, 500, y, o sea, he ido investigando más o menos, ¿no? De qué se trata cada formulario. Y como tenemos la norma, también sé en qué tiempo más o menos tenemos para, bueno, hay plazos para todo esto, ¿no? Y también tengo entendido que si, digamos, no se sube un formulario que es el A, no se puede subir el B y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo quisiera que por favor ese temita de los formularios también nos ayude, licenciado, por favor. Claro que sí, Milenka, está anotado y además está previsto. No solamente lo estoy anotando tu requerimiento, sino lo vamos a ver. Y es más, la visualización, y me ha dado mucho éxito en una anterior versión, es que vamos a armar grupos y cada grupo va a tener la función de analizar, elaborar un formulario. Porque como tú dices, hay varios formularios y las 2 semanas, créame, no nos va a alcanzar el tiempo para hacer, y además la parte teórica que también es importante comentar y todo lo demás, no nos va a dar tiempo. Entonces lo que voy a hacer es armar grupos y cuando ya presenten, todos los que están interesados en identificar a qué se refiere el formulario de suspensión, de anulación, el formulario de modificación del contrato, el 250 o el de... Todo eso vamos a ver con los grupos. Entonces ustedes van a entrar a aquellos grupos y voy a dividir
por bienes, por obras, etcétera, seguros. Si alguien está interesado en seguros, vamos a armar grupos y vamos a entrar a identificar formularios. Repito, esto es netamente práctico y hay que hacerlo de esa manera, porque no serviría nada decirle, aquí está el manual, el reglamento del RUPE o el manual del SICOES, en el punto 7.1 dice, y el plazo es tanto. Sí, lo vamos a comentar, ¿no? Es más, le adelanto, la modificación establecida amplía por una demanda que ha tenido el hecho de que el registro de los formularios que son importantes en cuanto a los 15 días hábiles han sido aumentados a 20 días hábiles. Y esto, repito, porque ha sido una demanda y las estadísticas decían que las instituciones necesitan ciertos tiempos para registrar la información. Muy bien, Milenka, ¿alguien más quiere compartir su expectativa? Sí, Licen, por favor. Gracias, Luis. Adelante. Mi duda es si se va a tocar en este módulo el Decreto Supremo 4453. Solo eso. Sí. No he hecho una presentación todavía porque está fresquito, pero con todo gusto vamos a tocar. Y es más, les decía que con este último Decreto Supremo ha habido modificaciones en cuanto al registro. Entonces, claro que sí, vamos a ver qué es el mercado virtual, cuál es la diferencia entre precio referencial y precio de mercado, y obviamente es un plus que no tiene que ver, porque esto vendría a ver en el módulo 2, que es la normativa, pero ustedes han avanzado el diplomado y esta modificación les ha tocado recién cuando ya están en el módulo, este módulo creo que es el 6º, si mal no estoy. Pero para eso estoy, para obviamente tocar este tema del decreto. Así que si gustan, claro que sí, puedo hacer una presentación. ¿Ustedes están de acuerdo? Buenas noches, licenciado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con mi compañero con el propósito de que nos actualicemos, ¿no? Respecto al decreto supremo reciente que ha salido. Así, muchas gracias por apoyarnos y preparar una presentación exclusiva para nosotros. Claro que sí, de acuerdo, con todo gusto, Esmeralda. Entonces, si les parece bien, denme chance hasta la tercera clase o cuarta clase, pero de que les voy a hacer una presentación de estas modificaciones desde mi punto de vista, desde mi presentación, sí, con toda seguridad. Bien, voy a entrar a compartir la presentación. Por favor, me confirma si se visualiza. Lo vemos, licenciado. Gracias. Bien, nuestro módulo es manejo y aplicación práctica, ¿sí? El día de hoy, permítame un poco comentar sobre los formularios circunstanciales, los formularios obligatorios, el objetivo del SICOES, y ya desde la próxima vamos a hacerlo lo más práctico posible, ¿sí? Repito, esa es una de las características que sí o sí quiero dar, y al final ustedes me van a decir si ha sido cumplido esta expectativa. Y hablando de la parte práctica, si ustedes entran al SICOES como usuarios, ¿no? Como usuarios, no, porque hay dos formas, incluso las personas comunes, corrientes, pueden entrar en cualquier momento. Es una de las virtudes no solo en Bolivia, sino en varias partes de Latinoamérica, de que las contrataciones cumplen el principio, tienen que aplicar el principio de publicidad, de transparencia, ¿no? Entonces, el SICOES de alguna manera está entrando fuertemente a aplicar el principio de publicidad, de transparencia, libre participación, entre otros, ¿sí? Entonces, les decía, cualquier persona puede entrar y como cualquier persona puede navegar, ¿sí? Pero si ustedes son usuarios,
porque hay dos tipos de usuarios y lo vamos a ver también, me estoy adelantando, el usuario administrador y los usuarios operativos, ¿no? Que hay un solo usuario administrador y hay varios usuarios operativos. Y el usuario administrador, como su nombre lo dice, es el que gestiona altas, bajas, es el que registra cierta información que los usuarios operativos no lo registran, es el que llena el formulario de actualización, entre otras funciones, ¿sí? Entonces, los usuarios operativos, si ustedes han sido usuarios operativos o son usuarios operativos, podríamos ver una gran diferencia entre lo que era la gestión 2020 y la gestión 2021, cuando antes de lo que se hablaba del uso de medios electrónicos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Vean ustedes esta pantalla, me estoy adelantando con algunos cambios que han tenido. Si uno era usuario, por ejemplo, más o menos antes, en septiembre del año pasado hacia atrás, uno entraba, y esta es la página que ustedes pueden visualizar, como era antes, ¿sí? Tenemos el SICOES, aquí están las contrataciones, esto vamos a ir navegando, vamos a ir curioseando, como digo, ¿no? El registro de proveedores, normativas, informaciones. Acá teníamos la información temporal para continuar con los procesos de registro, las cargas de los archivos y las aperturas. Pero vean a ustedes acá en información básica, información circunstancial. Aquí me detengo porque a partir de hoy día, en la primera clase, ustedes tienen que tener claramente identificado que hay dos tipos de información, dos tipos de registro de la información básica y la información circunstancial. Ya lo vamos a definir, ya lo vamos a diferenciar, pero aquí bien clarito. No es que hay 3, 4, hay dos tipos de registro de información. La información básica, que como su nombre lo dice, que sí o sí se tiene que realizar, y la información circunstancial, que dependiendo de los eventos, la institución puede registrar. En otras palabras, que no es obligatorio, sino que puede ser en función a, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, una información circunstancial será pues la modificación al contrato. No siempre en los contratos existe la modificación al contrato, ¿no es cierto? Me darán la razón. No siempre, pero cuando exista la necesidad de modificar el contrato, va a ser información circunstancial porque es específicamente por un evento que se ha pasado. En cambio, si yo voy a informar la convocatoria, por ejemplo, jamás van a encontrar como información circunstancial, sino como información básica. Entonces, repito, primer elemento, ¿sí? Pregunta de examen, ya les he dicho cuáles van a ser, igual vamos a tener, les voy a comentar cuáles van a ser la información. ¿Cuáles son los tipos de información que se registran? Información básica e información circunstancial. Luego de aclarar ese primer elemento muy importante con ustedes, vuelvo y les digo, vean ustedes que en información básica, el año pasado podíamos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos, ¿no? Y vean ustedes cómo ahora ya está. Tenemos actualmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos. Significa, incluso acá ya ha sido modificado y eso también lo voy a ver. Acá simplemente es para mostrarles que a partir de las nuevas disposiciones tenemos los formularios, por ejemplo, 110 y 220, lo que no sé si con ustedes comentaba, los formularios corriente que les llamaban, ¿no? Porque en una corriente eléctrica que en cualquier domicilio existe 110, 220. Entonces se creó el formulario 110 y 220. Que hasta el 31 de diciembre iba a estar vigente una normativa, pero con el decreto supremo actual que ya está siendo socializado, esta información del 110 como la del 220 se mantiene. Se tiene que
cumplir como instituciones tenemos que llevar adelante. Y vamos a ver con detalle en su momento a qué se refiere el formulario 110, a qué se refiere el formulario 220. Simplemente ahorita lo que como introducción le estoy mostrando que han existido, así también como el registro en el sistema de contrataciones estatales, comúnmente llamado SICOES, ciertos cambios que van a la par de las últimas modificaciones, ¿no? Entro para comentar, obviamente aquí, como ven ustedes, el formulario 110, 220 para procesos de contratación menores, por ejemplo, vamos a ver que esto con toda seguridad se va a utilizar bastante, o ya se ha utilizado y se seguirá utilizando bastante, ¿sí? Pero esto me da pie a que siempre en una clase, módulo, es importante ver cuál es el contenido de lo que vamos a ver en nuestro módulo práctico. Y acá vamos a ver la primera parte, generalidad, ¿sí? Cómo funciona el SICOES. Les voy a comentar cómo, a partir de una investigación, en realidad una tutoría de tesis que he hecho, cómo están en otros países, cómo se debe publicar la información, qué viene a ser el CUSE, que es el carnet de identidad de un proceso de contratación, tipos de usuario y su habilitación, lo que les decía, el usuario administrador, el usuario operativo, ¿sí? El registro de la información básica, lo que les decía que es pregunta de examen, ¿cuántos tipos de información se registra? 2, ¿cuál? La información básica y la información circunstancial. Entonces, ese es mi punto 6 y 7 que lo vamos a ir a desmenuzar con cada uno de los formularios en lo posible, porque hay varios, ¿sí? Otra información y los posibles errores y los errores comunes que se presentan en lo que es la información publicada, y cuándo yo voy a poder rectificar y cuándo voy a tener que anular un proceso de contratación si es que yo me he equivocado en registrar la información. Entonces vamos a ver la diferencia entre lo que va a ser una anulación o una posible rectificación, ¿sí? Porque somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces existe la información que de pronto, si está con algún tipo de error, que de pronto no va a vulnerar el proceso de contratación, se podrá rectificar y vamos a ver cómo podré rectificar y qué sí puedo rectificar y qué no puedo rectificar, que vendría a ser lo otro que sería la anulación. Y obviamente este es un módulo que es RUPE, que es el Registro Único de Proveedores del Estado, y obviamente vamos a analizar con ustedes qué es el RUPE, cuáles son las actualizaciones, y es más, si nos da tiempo voy a hacer una guía práctica como un simulacro de un registro, como que si por ejemplo ustedes van a ser personas naturales o jurídicas y son los primeros, la primera vez que se van a registrar como potenciales proponentes. Entonces vamos a ver cómo hacerlo tal situación. Este es nuestro contenido y esto espero poder cumplir estos 9 puntos, poder cumplir a lo largo de estas 6 sesiones que tenemos con ustedes, incluyendo los casos prácticos que vamos a hacer en grupos. Por tanto, es un menú bastante grande y vamos a empezar, ¿sí? Vamos con generalidades, ¿sí? Si les pregunto a ustedes, a ver, acá, antes de pasar si les pregunto a ustedes, ¿qué es el SICOES? Vamos a analizar conceptualmente, vamos a analizar de acuerdo a sus criterios, sus puntos de vista, ¿qué es el SICOES? No se olviden que... Es un sistema. Ya, es un sistema de contrataciones, bueno, del Estado, ¿no? Ya, bien, Alexander, ¿alguien más? Como usted decía, se registra toda la información. Es el sistema de contrataciones estatales.
concerniente a un proceso de contratación, ¿no? Desde un inicio, desde que se inicia hasta que se concluye, ¿no? Que sería, digamos, el cierre de un proyecto o de un proceso de contratación. Bien, Alexander, ha estado un punto importante, que lo que es la información es en todo el ciclo de la contratación. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Si alguien estaba comentando, adelante, por favor. No se olviden que la participación vale puntos. En sus términos, ¿qué es el SICOES? Adelante. Dicen, el SICOES es como el sistema o la página oficial para poder hacer la publicidad y transparentar los procesos de contratación, ¿no? Espérame. Eso sería para mí. Bien, Liz, gracias. Buen punto. Licenciado, el SICOES es el sistema oficial para los procesos de contratación y está administrado por el órgano rector. Bien. ¿Su nombre? ¿Quién? Milén Cordóñez. Ya. Licenciado, ¿puedo dar un pequeño contacto? Por favor. Como su nombre lo dice, ¿no? Es un sistema que refleja y guarda información de todos aquellos procesos de contratación, sin embargo, que son concernientes única y exclusivamente al Estado. Muy bien, Esmeralda. ¿Alguien más? Sandra Maribel Quispe Márquez. Adelante, Sandra. Es un sistema en el cual se publican todas las contrataciones de la administración central. Es un sistema donde se publican todas las contrataciones de la administración central, así también los gobiernos municipales. Ya, muchas gracias. ¿Dicen? Adelante, por favor. Bueno, a ver, el SICOES es un sistema de difusión de la información de todos los procesos de contratación de las entidades públicas del Estado, ¿no? Y está administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Eso, señor. Bien, gracias. Sí, Alberto Saavedra dice, SICOES es el sistema oficial de publicación y difusión de la información de todos los procesos de contratación de las entidades. Buen criterio, Alberto. ¿Alguien más? Bien, están registradas sus participaciones. Como ustedes muy bien lo han comentado, el SICOES es un sistema de registro oficial, es donde vamos a poder sacar una radiografía, y es más, con el formulario que les voy a mostrar, con esa información, vamos a ver que realmente es una radiografía de cómo está mi proceso de contratación en cada etapa. Es un medio oficial regulado por el órgano rector, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Muy bien, lo que ustedes han comentado, es un mecanismo, es un instrumento que va a transparentar los procesos de contratación, también es el concepto. ¿Sí? Yo les voy a comentar desde un punto de vista analítico. Uruguay, Chile, México, tal vez en ese orden, pero ellos tienen plataformas que vendrían a ser SICOES, pero mucho más avanzado.
no es una crítica, más bien es algo, porque lo que les voy a decir es que hoy en día el SICOES ya ha ido avanzando, está avanzando a un nivel, a un escaño, como en otros países, porque antes el SICOES solamente era para registro de la información, ¿sí? En cambio, en otros países, repito, Uruguay, si ustedes entran, analizan, investigan en Uruguay, en Chile y en México, incluso en Argentina, ya tienen plataformas de contrataciones, ¿no? O contrataciones electrónicas que obviamente vendrían a denominarse, repito, como un SICOES. ¿Por qué digo que está avanzando? Porque estamos yendo de lo que antes era simplemente un registro a lo que ahora ya es, por ejemplo, medios electrónicos en procesos de contratación. Les pongo un ejemplo. En un proceso de contratación, desde las actividades previas, ¿se acuerdan las actividades previas, que es la primera fase? Ya puede ser todo electrónico. El proceso de contratación, que con el uso de medios electrónicos, con el decreto supremo anterior y ahora que ya tenemos otro decreto supremo, ya se utiliza como instrumento de ir a la par de un proceso de contratación de una empresa netamente virtual, ¿sí? En Argentina, por ejemplo, ya no solamente el proceso de contratación, sino la administración del contrato también ya está viendo como un sistema electrónico. Entonces, en Bolivia se está avanzando, no es que no, se está avanzando de ser un mero registro de la información a ser un uso de medios electrónicos, ¿sí? Con algunas críticas que están mejorando todo, pero está avanzando. Segundo, el SICOES es un instrumento, al margen de lo que han comentado, es un instrumento de evaluación. Y me van a decir, ¿por qué evaluación? Porque el órgano rector, ¿sí?, maneja una base de datos en unos servidores que incluso físicamente los he podido ver, tan impresionante, porque obviamente la cantidad de información en todas las miles de instituciones que tenemos, tienen que ir almacenados en un data center, ¿sí? Y ese data center, obviamente, los fierros son los que almacenan una inmensa cantidad de información. ¿A qué voy con esto? De que si el órgano rector emitiera alguna normativa en cuanto a que ellos fiscalicen, estoy tomando simplemente un escenario que no se está dando en la práctica, pero es un escenario, ¿no? Hagamos de cuenta que sale una normativa para que el órgano rector tipo Contraloría fiscalice a las instituciones solamente los procesos de contratación. Con seguridad saltarían N instituciones con errores, porque con esa información que van registrando, ¿sí?, las modificaciones al PAC, los formularios que se van llenando, más de una institución tiene no error, horror en su información. Por eso este curso, por ejemplo, debería ser más largo, yo digo, para entrar en detalle a tener mucho cuidado desde el primer formulario, que es el registro de la información de la institución, pasando por los formularios básicos, los circunstanciales, todos y cada uno con su debido cuidado, ¿no? Las instituciones, por ejemplo, dicen, le meteremos nomás. Les pongo un ejemplo. En el PAC, ¿saben qué es el PAC? El Programa Anual de Contrataciones, que me imagino que ya muchos de sus instituciones ya están registrados sus PAC. Se puede modificar por modificación en el POA, modificación en el presupuesto o de manera excepcional y previa justificación. Pues bien, las instituciones hacen aquí libre albedrío porque le meten como si fuera cualquier cosa las modificaciones y van acumulando. Y eso también les voy a mostrar, por ejemplo. Y eso, toda esa información no es que se va a perder.
¿no? Yendo a almacenar, repito, en servidores. Y esa información es tan valiosa que llegado el momento puede significar una radiografía que la entidad está bien, positivo, porque hay instituciones para sacarse el sombrero indudablemente, o instituciones que hacen una chacota. Disculpen la expresión porque he visto que hay instituciones que realmente, porque creerán que nadie va a evaluar, que hacen lo que quieran. Entonces, el SICOES al final del día también es un instrumento de evaluación. ¿Cómo están sus instituciones? Ustedes me dirán, licenciado, yo quiero que me diga cómo está mi institución, no sé, de Milenka, Esmeralda, de Jason, de cualquier persona. Yo, con alguna muñeca, podría decir, así está, porque obviamente hace unos 2, 3 años formaba parte de una comisión de análisis justamente de esta información. Y es más, sin ser usuario, podría decir cómo está la institución solamente en el medio de planificación, vale decir, ustedes como institución tienen que planificar. La unidad de contrataciones como parte de la institución, en coordinación con las unidades solicitantes, tienen que planificar las contrataciones. Es una responsabilidad mancomunada. Y de ser un saludo a la bandera que hacen por cumplir la normativa y en el camino uno puede ver que realmente ha sido cualquier cosa versus una planificación coherente de decir, vamos a tener, me estoy inventando, 100 AMPES, 30 licitaciones, qué sé yo, y cumplirlas justamente porque ha sido un trabajo coordinado. Entonces, repito, también es un instrumento de evaluación, ¿sí? Ahora bien, el SICOES, como muy bien ustedes lo han comentado, es una plataforma informática, es un sistema que es administrado por el órgano rector, muy bien lo que han, ¿no? Es el único, y además como bien lo decían, también lo comentaba, lo escribía Alberto, lo comentaba Milén, Cassandra, Esmeralda, es el establecido y administrado, es el único sistema oficial de publicación y difusión de los procesos de contratación. Es el único. No hay otro sistema, no debería haber otro sistema, no debería haber un sistema paralelo en la institución que te registre la difusión de las contrataciones. Otra cosa es el medio de comunicación, ¿no? Porque el medio de comunicación es el SICOES, o puede ser la mesa de partes, la página web de la institución, ¿sí? Pero es para medios de comunicación que la norma lo permite. Pero el registro de la información es el único, el SICOES, ¿sí? Es el sistema de contrataciones estatales como sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque obviamente engloba todas y cada una de las fases, de las etapas del proceso de contratación, ¿sí? Y esta información tiene que ser publicada, tiene un carácter oficial y público. Y aquí mucho cuidado, especialmente a los que son usuarios del SICOES. Levanten la mano, ¿quiénes son usuarios del SICOES acá? Hágame una manito para que obviamente vea y hacer algunas recomendaciones. La primera recomendación, el carácter oficial y público que emana de la normativa, te dice que lo que ha sido registrado como institución, primero, no nos olvidemos lo que dice el artículo 33, la máxima autoridad ejecutiva es la principal responsable de todos los procesos de contratación desde el inicio hasta su conclusión. Y de ahí se despliega las responsabilidades. Cuando llegamos a analizar las responsabilidades del SICOES en cuanto a sus usuarios, ahí entramos con mucho cuidado el hecho de que esa información que va a venir a ser registrada como quién, además está en el formulario,
quién ha emitido, quién ha subido la información, quién ha llenado esa información, está con su nombre y apellido, ¿sí? Entonces, la segunda recomendación que les doy es que jamás presten por falta de tiempo, lo que fuera, los que son usuarios, a colegas que de pronto pueden tener confianza, son amigos, todos, pero es como el PIN, así de rudo, es como el PIN de la tarjeta de crédito, del débito, lo que fuera. Jamás pueden entregar, por más que sea amigo, repito, conocido, su PIN. Entonces, lo propio, esa información que uno está subiendo, primero, tiene que sacarse todos sus problemas personales, sentimentales, amor, lo que fuera, y tener los 10 sentidos para llenar la información. Tenemos de pronto carga de trabajo, sí, pero no por hacerlo rápido vamos a obviar o tener alguna equivocación. Este redondito que ustedes ven, que significa que esa información es de carácter oficial y público, es una de las más importantes para mí. ¿Por qué? Porque estoy a nombre de la institución a través de nuestra MAE como máxima autoridad, subiendo información que es de carácter pública y oficial. Vean esa responsabilidad que está detrás, especialmente aquellos que son usuarios. Por lo que veo, nadie ha levantado la mano que son usuarios. ¿Quiénes son usuarios administradores? Tienen un poco más de responsabilidad, ¿sí? Tienen un poco más de responsabilidad los usuarios administradores. ¿Quién es usuario administrador? No tengan miedo, ni temor, ni vergüenza en comentar. No les voy a decir, pucha, ¿por qué no? Nada, sino que vamos a ir intercambiando criterios. ¿Por qué digo que es un poco más de responsabilidad? Porque su nombre lo dice, es el que gestiona. Anécdota. Una persona que era administrador, que no sabía cuáles eran las funciones inherentes al hecho de ser administrador, empezaba a dar de altas y no daba bajas. Una de las funciones del administrador es dar de alta y dar de baja. En una institución que tiene relativamente rotación en su personal, pecado mortal el hecho de que se vayan personas que son usuarios del SICOES y no les den la baja. Pecado mortal si la institución físicamente ha sido trasladada a otro recinto, a otro barrio, y no ha sido registrada. Pecado mortal si he cambiado de MAE y no he actualizado. Entonces, vean ustedes, lo vamos a analizar, no se preocupen. A lo que voy es que esta parte de la información, volviendo al tema de la responsabilidad, el administrador del SICOES tiene un poco más de responsabilidad desde mi punto de vista porque gestiona altas, bajas, llena, registra otro tipo de información que los administradores, que los otros operativos no van a hacer el registro. En consecuencia, cuando hablo nuevamente, ¿qué es el SICOES? Muy bien, es un sistema, ¿sí? 2, es un sistema que además está administrado por el órgano rector. 3, es un único sistema de información del SICOES. 4, es una herramienta de evaluación de las instituciones, ¿sí? Donde obviamente entrando al sitio web puedo ver cómo es el comportamiento de las instituciones. Y 5, ¿sí? Tiene la información, en otras palabras, la responsabilidad de los que son usuarios, administrador o usuarios operativos, tienen la suma responsabilidad de que esa información que va a nombre de la institución, a nombre de nuestra MAE, tiene carácter oficial y público. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, comentario, acotación? Bien, el marco normativo.
empezamos, obviamente, con nuestro decreto supremo 0181 de las normas básicas, ¿sí? Esta, por favor, está desactualizado, ¿sí? Esta resolución última, y ya les voy a decir, de memoria no me acuerdo, pero tenemos el manual de operaciones del SICOES que ya está actualizado a la fecha, ¿sí? Y obviamente los instructivos de publicación de información aclaratoria o rectificadora del SICOES. Tenemos un marco normativo, en otras palabras, que va desde el decreto supremo pasando al manual de operaciones del SICOES. Y este manual de operaciones del SICOES es la Biblia para los que utilizan de manera diaria o permanente el SICOES, ¿no? Porque les dice cuáles son los formularios, qué plazos fatales tienen, y esto, por favor, las unidades de auditoría interna lo que más observan, uno de los factores que más observan es el cumplimiento de plazos, o dicho de otra manera, el incumplimiento en cuanto al registro, porque ahí papeles cantan. Te dice 20 días para publicar el contrato, por decir un ejemplo, ¿no? 20 días hábiles, pero la institución por alguna razón ha publicado el día 21. Y listo, eso es darle papita al loro para que te pongan en un recuadro que te digan tiempo, como ahorita me voy a acordar, tiempo adicional del SICOES, del registro del SICOES, formulario tantos, 5 días, 10 días, cuando tú tenías que publicar en 20 días, has publicado en 25, en 30, en 60 días, y obviamente en los seguimientos ahí es donde te agarran y te revientan, ¿no? ¿Cómo funciona el SICOES? ¿Sí? Es un elemento también importante que lo voy a pasar rápido, pero hay que conocerlo, ¿sí? Acá están las instituciones del sector público, ¿sí? Llámese nivel nacional, departamental, municipal, llámese empresas públicas, descentralizadas, desconcentradas, todas las entidades públicas van a manejar el SICOES, ¿sí? Entonces, las entidades deben remitir la información de su programa anual de contrataciones. Este programa anual de contrataciones es la piedra fundamental, es el hecho de decir, esta va a ser mi planificación de las contrataciones y en lo posible no voy a modificar más allá de las justificaciones que están en la misma normativa, ¿no? Sus procesos van a publicar, sus adjudicaciones, sus contratos, su recepción, y obviamente van a registrar, informar todo lo que es información respaldatoria. Aquí un alto, ¿sí? En todo formulario, que lo vamos a ver, circunstancial o formulario básico, es decir, de información básica o información circunstancial, en cualquier formulario, bien clarito les comento, en cualquier siempre existe o va a existir documentación respaldatoria. En otras palabras, que tenemos que como institución tener la capacidad suficiente de subir la información que tiene que estar debidamente válida. Una información, y acá me van a ratificar los abogados, válida, por ejemplo, una resolución no sería bien visto o sería una observación si subo la resolución sin firmas, sin número, ¿sí? Es que estoy cumpliendo unos plazos porque aquí dice que tengo tanto tiempo para subir la información, pero ojo, esta documentación respaldatoria, si no la subo como
formal y protocolarmente debo subir, entonces estoy jugando con fuego, si me permiten la expresión. No existe formulario del SICOES que se suba vacía. Siempre va a existir una documentación respaldatoria que va a validar ese registro de información. ¿Sí? La información, a diferencia de lo que era en la década pasada, ahora es gratuita. ¿Sí? Antes se vendía el pliego específico de condiciones, tenía un costo y obviamente con la vinculación, con la implementación del SICOES, como les decía, no solamente agarran para ver los principios de eficiencia y eficacia, sino los principios sobre todo de libre participación, de transparencia, que está en la misma normativa, en su artículo 5º creo que está, como principios los que tienen que ver con el SICOES, ¿sí? En consecuencia, la información gratuita respecto a los procesos de contratación, su documentación, ¿sí? Obviamente con el SICOES puedo sacar estadísticas, es lo que les decía, ¿sí? Y puedo poner a disposición a los potenciales proponentes, proveedores y sociedad en general. No sé si se acuerdan con ustedes, les decía, cuando intervienen terceras personas en mi proceso de contratación. El ciclo tiene actividades previas, proceso y administración del contrato. En mi proceso de contratación, cuando intervienen terceras personas, llámese terceras personas, no como el RPC, la unidad solicitante, la unidad administrativa, no los actores de mi proceso, que son 7, ¿se acuerdan? Sino terceras personas, llámese de afuera. ¿Cuándo intervienen terceras personas? ¿Alguien me puede ayudar? ¿En qué instancia intervienen? ¿Pueden intervenir? Eso lo deberían haber visto en el módulo 2, pero ¿cuándo intervienen? ¿En qué instancia de mi proceso de contratación pueden intervenir terceras personas? ¿A qué me refiero con intervenir? Intervienen con la idea de poder participar, claro que sí, o simplemente de verificar qué necesidad está sacando la institución, de evaluar, por ejemplo, investigar, o simple y llanamente de ser curioso. Disculpen la expresión. ¿Sí? ¿Cuándo? A ver. ¿En qué momento de mi proceso? Bien facilito. Se podría decir, Liz, en la reunión de aclaración o tal vez en la etapa de impugnación. Tal vez participan también las terceras personas. Jason, está más adelante, más antes está. En la publicación, dice. ¿En dónde? En la publicación. Después de que se realiza la publicación del proceso. La publicación del PAC, licenciado. Del proceso. Tibio. Empieza con C. Consultas escritas. No, antes. Ya terminada la subida. En la en la publicación, ¿han dicho? ¿La convocatoria? Muy bien. Formulario 100, ¿sí? Que obviamente es parte de la convocatoria. Estoy socializando, estoy interviniendo terceras personas. Por eso les decía que en mi proceso de contratación, cuando hablo del ciclo, existen las actividades previas. En las actividades previas defino el qué, cómo, cuándo, las especificaciones técnicas, términos de referencia, armo el DDC, autorizo, emito certificación, defino el método, etcétera, etcétera. Ok, lanzo la banderita, el RPC o RPA me autoriza, estoy poniendo a disposición, como dice acá, puesta a disposición
a partir justamente de la convocatoria, ¿sí? Formulario 100, como ustedes gusten, la necesidad del requerimiento del bien, obra, servicio, lo que fuera. Terceras personas significa potenciales proponentes. 1. Sociedad civil, ¿sí? La sociedad civil, por ejemplo, existe el control social, que es uno de los principios que también pueden cumplir. Los investigadores, porque imagínense, existen varias investigaciones que incluso me han pedido la posibilidad de revisión y una serie de cosas respecto a lo que son procesos de contratación. O definitivamente, simple y llanamente por curiosos, ¿sí? Puedo entrar a visualizar. ¿Por qué? Porque la información es gratuita, ¿sí? No tengo ninguna restricción cuando es un proceso de convocatoria a verificar qué está requiriendo la institución. Por eso se dice que está a disposición de los potenciales proponentes, ¿sí? Y sociedad en general, ¿sí? Los proveedores, los potenciales proponentes, tienen acceso gratuito a los DBCs. No existe ningún tipo de costo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder evaluar. Yo, con este proceso de contratación, analizando precios, costos, importación, si correspondo, me genera alguna utilidad. Entonces, le meto, entro a participar. Por eso evalúan los requerimientos para participar en los procesos de contratación. Vean ustedes que esta herramienta del SICOES realmente da pie a que exista estos cumplimientos de principios, ¿no? Libre participación, transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Acceso transparente a la información para que la sociedad pueda consultar qué, a quién, cuándo, etcétera, ver plazos, entre otros. Entonces, el SICOES no necesita una fibra óptica como era el Sigma, por ejemplo, es simplemente una plataforma web que basta tener internet para poder ir alimentando, registrando la información. Si hay alguna pregunta, bienvenido. El SICOES tiene, por supuesto, relación con otros organismos, ¿sí? Y eso es algo muy importante porque si hablamos de sistema, tiene que interrelacionar también con otros elementos. Y ahora más que todo, vean ustedes esta parte, este redondito que es catálogo de productos y servicios, hoy en día se está armando bastante. Cuando hablemos de las nuevas modificaciones, les voy a comentar que acá es un elemento importante porque va a haber una especie de, como, no sé si alguien ha tenido la experiencia de comprar por Amazon, por una de estas tiendas virtuales, donde hay el carrito virtual, porque uno puede entrar y puede decir, yo quiero unos zapatos Nike, pero, o quiero unos zapatos Reebok, pero que sean Reebok de antiguos, los clásicos. Entonces pueden navegar hasta encontrar el producto. Esos productos, hojas, bienes, en su primer fase solamente están bienes, no hay ni consultorías, ni servicios médicos, no, solamente bienes, pero la interrelación que va a tener ese catálogo de productos y servicios que se va a ir alimentando va a hacer que requieran un almacenamiento terrible, porque existen empresas, por ejemplo, que de pronto no tienen un producto, sino tienen 1000 unidades, 1000 tipos de productos, 500, 100. Entonces, si quieren ser parte de las contrataciones a partir de uso de medios electrónicos, etcétera, van a tener que subir a partir del SICOES estos productos y se va a ir armando una especie de catálogo, ¿sí? Entonces, esto es una evolución que va en el transcurso del tiempo, acuérdense de mí, va a ir avanzando a pasos gigantescos porque las empresas van a empezar a cargar sus
productos, sus bienes, que es muy diferente al catálogo o clasificador de bienes y servicios, que eso me ayuda bastante, por ejemplo, cuando ya hablo de manejo o disposición de bienes, me sirve, porque ahí yo veo qué partida tiene, cuáles son las características, qué sé yo. En cambio, esto del catálogo de productos y servicios es algo que actualmente el órgano rector ha ido como que incorporando para que las empresas vayan y suban sus productos. Tiene una relación, claro que sí, con el RUPE, que es el Registro Único de Proveedores del Estado, y aquí vamos a analizar en detalle cuál es la característica del como su nombre lo dice, Registro Único de Proveedores del Estado. Tiene una relación con el CEGIP, el SICOES, porque con el carnet de identidad, por ejemplo, pueden validar a las personas. Tiene una relación con el Servicio Nacional de Impuestos por los NITs. Tiene una relación con el SIGEP. Entonces vean ustedes que el SICOES por sí solo no es un sistemita aislado. Su lógica como sistema debería interrelacionar con otros sistemas u organismos, ¿no? Si hay alguna pregunta hasta acá, bienvenido. Bien, publicación de información. Entramos al tercer punto. Cuando hablo de la publicación de la información, tiene que ver básicamente con lo siguiente. El SICOES, por el sistema, ha sido concebido de que todos los procesos de contratación que superen o que sean mayores a 20,000 bolivianos, tienen que ser publicados. Vale decir, no hay que confundir con las modalidades. La modalidad menor, antes la modalidad menor era hasta 20,000. Hoy en día la modalidad menor es hasta 50,000, ¿sí? Y muchos decían, pero ¿por qué en el SICOES está 20,000? No, simplemente el hecho, por más menor que sea, que supere los 20,000, tiene que estar registrado obligatoriamente en el SICOES. Y acá da pie a un elemento también que es el tema del fraccionamiento, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado como institución de que por no querer registrar un proceso que debería estar como un AMPE, por ejemplo, un proceso menor, pero menor entre 20 a 50,000, lo estoy fraccionando y no lo estoy registrando, ¿no? Obviamente, tenemos que tener en cuenta cuál es la necesidad de la contratación, pero las instituciones como recomendación deberían tratar de realmente poner en el PAC, en otras palabras, en el Programa Anual de Contrataciones, los procesos que realmente van a contratar, ¿no? No consultorías, ponerlos así y obviamente con las ampliaciones que se deben cumplir con plazos, ¿no? Independientemente de los recursos, normativa y modalidad, aquellos procesos de contratación mayores a 20,000 son publicados en el SICOES. Bien, las contrataciones que no requieren ser registradas, ¿sí? Está establecidas en el artículo 65 de la normativa. Si tienen su normativa a la mano, por favor, hagan seguimiento, ¿sí? Inciso IL del artículo 65 y el inciso L, parágrafo 1 del artículo 72. El artículo 65, excepción, artículo 72, directa, ¿no? La información registrada regirá los procesos de contratación. ¿Qué significa esto? Que todo lo que ha sido informado, registrado en el SICOES, se constituye, como les decía, información oficial que regirá los procesos de contratación. Otro,
la información que se publique debe corresponder al contenido de los documentos originales. Es lo que les decía. Aquella persona que suba un proceso de contratación con otra documentación, y puede ser que digan, es que me he equivocado, estaba en este archivo y no. Y aquí, por ejemplo, me gustaría, entrar a mostrarles, voy a salirme de acá y voy a entrar al SICOES. A ver. Por favor, si me diga, estoy entrando a la página del SICOES, ¿se ve? Sí, dicen, se ve. Se ve. Muy bien. Tercera o cuarta recomendación. Jamás ustedes, por más apurados que estén, ¿sí? Por más apurados que estén, especialmente los usuarios que son operativos, entran y directamente le ponen acá la famosa X, así, listo, ¿no? Y entran y empiezan a operar en el SICOES, ¿no? Jamás. Lo que yo siempre hago, por más apurado que esté, cuando entro al SICOES, me doy un tiempito para leer esta parte. Vean ustedes que a mí me ha ayudado mucho de cometer errores estos comunicados, porque los comunicados vienen a ser realmente algo que de pronto puede tardar en llegar, y como sabemos que el órgano rector administra el SICOES, entonces estos comunicados son muy importantes. Ahora, hay comunicados de que el SICOES entra, y además puede ser importante porque de pronto puede cruzar con alguna actividad que está. Repito, puede haber algunos comunicados que digan entrará en mantenimiento de tal hora a tal hora, tomar en cuenta, ¿no? O de pronto como esta información que es para mí importante, decir que existe un instructivo de modificación del reglamento específico. ¡Ah, qué interesante! Hay un instructivo que te dice en las instituciones del sector público, ustedes ya deberían estar, si no ya empezando a hacer sus modificaciones al reglamento específico, porque obviamente esto ha salido el 4 de febrero, es decir, hace 4 días, ya deberían preocuparse por empezar a hacer su modificación. ¿A qué? Al reglamento específico, al RESAP, porque acá dice, repito, instructivo para la modificación del reglamento específico. ¿Esto qué supone? Que el órgano rector va a tener bastante trabajo porque va a recibir de las instituciones varios reglamentos específicos. Entonces, si ustedes se adelantan y obviamente mandan con anticipación, no van a entrar a la cola, van a poder revisar. Y acá dentro de este instructivo te dice realmente qué es lo que tienes que modificar básicamente en algunos artículos y en el proceso como tal, especialmente para las compras menores. Repito, qué interesante, porque obviamente aquí está. Pregunto, ¿ustedes sabían de que teníamos que modificar el RESAP? Me imagino que varios, sí, obviamente, la mayoría seguramente aquí, pero uno que otro seguramente, había que modificar. No. Por eso es importante que cuando entren al SICOES se den tiempito para agarrar y decir, ¿qué hay acá? ¿Qué comunicados? Aquí hay una modificación al RESAP, aquí hay capacitación a proveedores, qué interesante, ¿no? Si no quieren, si quieren seguir analizando de comunicados, acá están los comunicados en esta parte, ¿no? Comunicados. Entonces aquí, la organización, para mí, no está eficientemente, es una crítica muy constructiva, ¿no? Porque yo la clasificaría de pronto por rubro, por algún aspecto, pero aquí entiendo que ha sido por el tiempo que ha salido las modificaciones, los correlativos me imagino, ¿no? Pero si quieren, repito, seguir analizando, ¿no? Entonces, entran a comunicados y
ustedes mismos, sin necesidad de que les digan, existe normativa, no, ustedes entren, verifiquen cuáles son los comunicados. Aquí está del 5 de febrero, el 3 de febrero, el 27 de enero. Entonces, hay comunicados que de pronto no habíamos tenido conocimiento, pero ahí están, ¿sí? Otro elemento que es nuevo es el mercado virtual, ¿sí? Lo que quería comentarles es esta parte de la información temporal y la información, permítame un segundito, voy a entrar, ¿dónde está? No, no está acá. Acá. El criterio que quería comentar acá es que siempre el usuario que realiza el registro de la información tiene dos opciones. Lo vamos a ver en la parte práctica, ¿sí? Uno es el guardado temporal y el otro es el guardado definitivo, ¿sí? Y cuando subo una cierta información, el sistema, no por loco, te dice verificar. Hay un icono que es lo que quería mostrar, pero en la parte práctica les voy a mostrar que te dice verificar. Nuevamente, recomendación, por más apurados que estén, entren al link de verificar, desplieguen ese documento que ustedes han subido, porque automáticamente se despliega, y revisen si es la resolución, si es el contrato, si es el acta, qué sé yo, si es el DBC que corresponde en su versión final, en su versión oficial. Por eso su nombre lo dice. Es oficial esta información y se tiene que verificar, ¿no? Verificar que la información que se publica corresponda al contenido de los documentos originales. Por eso el diseño, repito, y eso es lo que quería mostrar, pero en la parte práctica les voy a mostrar, el diseño del SICOES no es por loco, sino te dice, tengo información temporal para que tú verifiques y para que continúes. 1, 2, tengo el link de verificar la documentación que estoy cargando, la resolución, el contrato, dependiendo la etapa que esté, pongo verificar, me despliega, verifico qué es la documentación original y continúo con el llenado del registro. A eso se refiere que tenemos que tener mucho cuidado como responsables del SICOES. El contenido, la veracidad, oportunidad en tiempos, plazos, ¿no?, de la información y los documentos registrados en el SICOES son de completa responsabilidad. Esto es pregunta de examen, ¿sí?, del RPC y RPA y del funcionario responsable. Ahora, ustedes me dirán, ¿pero acaso el RPC o RPA está registrando? Y la respuesta es no. Sin embargo, si ustedes van al reglamento, al manual de operaciones del SICOES, te dice en su primera capite que el responsable de la correcta información de su oportunidad, de su información, recae en el RPC o RPA, dependiendo la modalidad, ¿sí?, y del funcionario responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la MAE, nuevamente, está designando o delegando al RPC o RPA. Y el RPC, su nombre es el responsable del proceso de contratación.
Él no carga, evidentemente, pero en sus espaldas tiene, como su nombre dice, la responsabilidad del proceso de contratación y que esa información cumpla con los principios establecidos en el Decreto Supremo. Entre ellos, obviamente, libre participación, eficiencia, eficacia y que obviamente el proceso esté bien llevado. Y obviamente, si hacemos una auditoría de un proceso mal llenado por algún aspecto en su cargado, ¿sí? De hecho, va a recaer el que ha subido la información, pero por normativa también le va a recaer al RPC o RPA. En consecuencia, la información, repito, producto de la persona, Juanito Pérez, que tenga el usuario responsable de ciertos procesos de contratación, tiene que pensar de que esa información debe ser oportuna, veraz, fiable, etcétera, porque estoy subiendo a nombre de la institución, ¿no? Eso es un aspecto muy importante. Y una vez, por eso existe el tema de guardado temporal y definitivo. Una vez publicada la información, estimados colegas, aquí sí no hay tutías, no hay tutías. ¿Qué significa eso? No va a poder ser modificada. Cuando yo subo una resolución, un contrato, y digo, lamentablemente he subido el contrato en la versión antigua, lamentablemente, si ustedes hacen notas o un telefonazo y quieren que algún amigo que esté en la dirección de sistemas de información fiscal, quien administra el SICOES, les diga, por favor, ayúdame a bajar esta información o cambiámela, imposible, imposible, ¿sí? Una vez publicada la información, la misma no podrá ser modificada. Por eso existe guardado temporal y guardado definitivo. Guardado temporal, entro y verifico que he cumplido con toda la información y me persino y guardo definitivamente para que ya se socialice. Y se socializa y después, salvo alguna que ya vamos a ver, información rectificatoria, no se va a modificar esa información que ha sido subida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Me están siguiendo? Sí, licenciado, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si el contrato, por ejemplo, te lo manda tarde la dirección jurídica o la unidad jurídica y ya no es un tema ni del usuario que lo va a publicar tarde, ni del RPA que es recibido tarde, tenemos los sellos de recibir y demás? Vean ustedes, es buena pregunta. Vean ustedes que para fines de terceras personas, para fines del órgano rector, para fines de la Contraloría, de las instancias de control, etcétera, etcétera, no van a ver si ha sido, perdón la expresión, culpa de la unidad solicitante, de la unidad legal, ¿no? Porque al final del día, esos 7 actores que tenemos, MAE, RPC o RPA, unidad solicitante, unidad administrativa, unidad legal, comisión de calificación, es institución y al final de cuentas lo que va a valer es justamente, ¿has publicado en los tiempos? No. Independientemente, la remisión del contrato, como su ejemplo menciona, ha sido demorado por la unidad jurídica que han tomado su tiempo, que de pronto le importa un bledo, disculpen la expresión, si hay plazos perentorios en la normativa, ¿no? Etcétera, etcétera, y le manda tarde, al final del día no van a ver que, en consecuencia, a lo que voy es simplemente un poco para que me comprendan. El registro de la información es institución. El responsable que va a subir información, como dice acá, no, la oportunidad que tiene que ver con el tema de los tiempos y una serie de cosas, es responsable el funcionario asignado y el RPC y el RPA, ¿cierto?
Entonces, a ellos de pronto van a entrar. Pero ahí hay una salvedad. Primero, la institución debería, y esto lo que les comento es un debería, ¿no ve? Y repito, he entrado a instituciones donde de ser toda una chacota hemos podido organizar, porque uno, por la mejor intención, por el mejor conocimiento que tengan, el tecnicismo que tengan, si es uno solito, no va a ser, como se dice, ruido, si es que no tiene un equipo que realmente comprenda la importancia de cumplir estos plazos, ¿no? Entonces, repito, la institución debería funcionar como un reloj, vale decir, mando mi documentación a la unidad legal. La unidad legal debería asumir que los plazos son perentorios y que debería cumplir en los tiempos más óptimos posibles. Repito, debería. Hay muchas instituciones que cumplen realmente y funcionan como relojito, ¿no? Y no solamente es preocupación, por decir, de contrataciones o del usuario, ¿no? Sino es preocupación de todos, porque así debería ser, ¿no? Para que obviamente como institución demos pie a la mejor gestión en cuanto a los procesos de contratación, ¿no? Ahora bien, como usted dice, legal de pronto no. Entonces ahí lo que corresponde es respaldarse, porque el responsable, el funcionario responsable que tiene que llenar la información, registrar la información en el SICOES, etcétera, etcétera, ve que no ha sido remitido y como usted dice, porque el director jurídico simplemente ha dicho que esté en su bandeja no sé cuánto tiempo y no ha despachado y no hay firmas y no hay una serie de cosas. Entonces ahí lo mejor que puede hacer es respaldarse, emitir notas o informes o algún documento, porque el día de mañana, repito, a quien va a caer es al responsable. Pero si tiene un respaldo en el sentido de que a su inmediato superior ha mencionado que a la fecha, pese a los intentos, y si hay una, si hay dos o hay tres notas de comunicación, mucho mejor para que sirva de su respaldo. Porque llegado el momento, le van a remitir el contrato, tarde o temprano le van a remitir el contrato, y hagamos de cuenta que ya se ha desfasado de plazos, y es peor no registrar que registrar tarde, porque en el sistema ya vamos a ver, va a figurar el tema de esa palabrita que en mi lenguaje jamás trato de que esté, que es pendiente, información pendiente, ¿sí? Y la información pendiente se va sumando día tras día, va pasando el no registro de esa información. En consecuencia, si han remitido tarde, ustedes digan, a pesar de mis comunicaciones, estoy recibiendo en tal fecha. Se registra inmediatamente ahí, hasta registrar, no se van sin registrar, porque un día que pasa es un día observable, ¿no? Registran, pero ya tienen el respaldo. Entonces, a su pregunta, ¿qué pasa si? Descargo. Pero a lo que voy es que culturalmente debería ser un reloj. Culturalmente la institución debería funcionar que los actores, unidad solicitante, unidad administrativa, unidad legal, funcionen como un reloj. Les queme la documentación para hacer firmar con la MAE, para volver a remitir, para pasar por los conductos más rápidos posibles, porque en una institución, por ejemplo, en la que estoy, mi unidad legal está a, creo que 10 o 12 kilómetros, ¿no? Ni siquiera en el mismo barrio, está lejos, en otro punto de la ciudad. Entonces, imagínense ese nivel de coordinación que tenemos que tener. No nos vemos físicamente, pero tenemos que actuar rápidamente. Y ellos saben que cuando el momento que les llega una documentación del área de contrataciones, tienen que hacer rápido. Cuando me llega alguna documentación relacionada con el proceso de contratación del área real, lo hacemos rápido, porque obviamente estamos
jugando con la normativa en cuanto a su cumplimiento de las variables que te dicen. Y eso no lo estoy señalando yo. Todo lo que está descrito acá en la presentación es lo que dice en el manual. Está bien, creo que Milenka ha preguntado. ¿Le he respondido? Sí, sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, Licen, una preguntita. Esto del tema de cuando nosotros cargamos temporalmente, como indica, antes de meter la pata, ¿cuánto tiempo está ese temporal? Digamos que tenemos un plazo de 20 días para cargar, como estábamos hablando, y jurídica no ha pasado los documentos a tiempo, digamos, una resolución, ¿no? Pero lo hemos puesto en manera temporal. ¿Cuánto tiempo se queda ese temporal? Es indefinido, si me permiten la expresión. No quiero confundir, pero una información registrada en temporal puede durar un tiempo y el sistema no te va a cortar de que siga en temporal, en otras palabras. Pero no es lógico, ¿verdad? Si tú tienes un proceso de contratación que has iniciado, por ejemplo, en enero, ahora estamos ya en febrero, y estás para registrar el contrato, hagamos de cuenta que estamos formalizando la contratación y tenemos que registrar el contrato. Pecado mortal sería que me pasen el contrato, ¿sí? Me pasen el contrato el día de hoy es 8, ¿sí? 8 de febrero, ¿sí? Pero que esté con fecha, por decir algo, del 20 de enero. Peor todavía, del 15 de enero, por decir algo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, me están pasando hoy día, pero la fecha, entonces a eso voy, que debería funcionar como reloj, porque pueden decir ya, lo suscribiremos con fecha de hoy día, pero suscribiremos hoy día, pero con fecha retrasada, porque obviamente para que figure bien nuestro proceso de contratación, pero ahí no están dando cuenta que por querer solucionar una partecita de hacia atrás, están ocasionando un problema hacia futuro, que es el registro. En consecuencia, no debería. La parte de cuando yo genero la información, en este caso del registro del contrato, puedo tener de manera temporal y pueden pasar los días, ¿sí? Pero no es lógico, no debería ser lógico, porque obviamente los procesos de contratación, artículo 47, tienen un cronograma que son de cumplimiento obligatorio y todos deberían aportar para que ese cumplimiento obligatorio se dé en los tiempos que realmente están establecidos. ¿En dónde? En el cronograma del proceso correspondiente. Entonces, no es lógico, porque, repito, el sistema te puede aguantar, como el papel en blanco, te puede aguantar todo, pero si tú, por hacerlo, por ser condescendiente, dices ya, ni modo, entonces tú te estás cargando un problema. Y repito, esto es institución y obviamente tienen que ver el mal menor para no afectar ni hacia atrás ni a futuro. En consecuencia, respuesta, el modo temporal, puedes tenerlo abierto temporalmente mucho tiempo, pero no es lógico. No es lógico y no debería ser que un proceso, además, ¿para qué es temporal? Por la lógica del SICOES. Temporal es para que tú de pronto llegas y continúes con el cargado. Y es temporal porque existe cierta duda para revisar, porque cuando tú vuelves a cargar, vamos a ver en un caso práctico, y entras nuevamente al proceso, vos puedes entrar a los pasos anteriores. Por ejemplo, un proceso de convocatoria, formulario 100, hay 7 etapas, 7 pasos, ¿sí? Estás, por decir, en el paso 5. Continúas con el cargado temporal, pues puedes entrar al paso
cuarto, tercero, es decir, puedes revisar la información. Y la idea es continuar, obviamente, para... Entonces, repito, es abierto, pero la lógica te dice que tú tienes que cumplir en los tiempos oportunos tu información y el cargado. ¿Está bien? ¿Quién ha preguntado? Gracias, yo, licenciado, gracias. Claro, o sea, está bien la explicación. Mi duda era, ¿no? Que si yo dejaba, o sea, como si había empezado, digamos, en la fecha que yo tenía que publicarlo, digamos, el 1, pero ya me he pasado hasta el 20 y tantos. Entonces, la última fecha del registro es lo que cuenta. Eso es lo que entiendo. Claro, claro. Y es más, por supuesto, y es más, gracias por tu aclaración. Cuando tú terminas de cargar, tú confirmas. Y esa confirmación, al poner sí, es como una especie de declaración jurada, que lo vamos a leer, incluso da pie, pone el nombre de la MAE, pero da pie que tú has revisado. Y esa confirmación te genera como un documento respaldatorio. La impresión de eso, ahí no hay donde perderse, no puedes ni vulnerar las fechas, ¿no? Porque te dice el día, la fecha, la hora en el cual tú estás haciendo. Y al final de cuentas, repito, eso como en el SIGEP no puedes vulnerar las fechas, no, es el sistema el que te dice la fecha en la cual tú estás ya difundiendo, socializando a terceras personas tu proceso de contratación. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, don. No, ¿de qué? Bien, esta es les decía, esta es pregunta de examen, ¿sí? Si ustedes dicen solamente el funcionario responsable, ya está mal, ¿sí? Porque la responsabilidad, repito, es del RPC, RPA dependiendo de la modalidad, y del funcionario responsable, ¿sí? Y otra de las preguntas es esta, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de información? Lo que les decía al principio, y con esto vamos a ver hasta dónde llegamos. Dos tipos de información. Aquella información que sí o sí tiene que ser publicada. Aquí no hay tutillas, es decir, no, imagínense no publicar un formulario 100 convocatoria, ¿no? Sí o sí, ¿no? Otra, el formulario PAC. El formulario del programa anual de contratación es una información básica porque sí o sí se tiene que publicar. Y otras que vamos a ver, ¿no? En cambio, la información circunstancial es aquella que puede ser publicada, no es obligatoria, ¿no? Y más que todo, esta información circunstancial, como bien les decía, es en función a un evento que se pueda producir. Ejemplo, existe una suspensión por algún motivo, caso fortuito, fuerza mayor. Es un evento, ¿sí? Entonces se suspende el proceso, información circunstancial, vamos a ver qué formulario es, ¿no? Voy a modificar mi contrato, ya sea por monto, plazo o alcance, ¿no? De acuerdo al artículo 93, se modifica y de acuerdo a la cláusula se va a modificar el contrato. Señores, si se modifica el contrato, cuidado que no registren en el SICOES. Segundo, cuidado que no verifiquen las garantías. Bueno, eso es otro tema de las garantías, pero cuando modifico el contrato, aunque ustedes no crean, nos olvidamos de dos cosas, pero son esenciales. Y ustedes me dirán, ¿cómo es posible? Yo les digo que sí, he visto instituciones que cuando modifican el contrato, se olvidan de las garantías, de las renovaciones, porque, ojo, si estoy modificando el contrato, estoy ampliando, por ejemplo, plazo. Me olvido de renovar garantías, pecado mortal. Y segundo, me olvido de publicar esa modificación. Es que se supone que ya hemos formalizado con el proveedor o con el contratista. Sí, de acuerdo, eso ya está. Pero si tú vas a modificar por cualquier razón tu contrato,
tú tienes hasta 20 días de suscrita la fecha de la modificación del contrato para informar al SICOES. ¿Te has olvidado? Listo. Es mejor un momento, ¿cómo se dice? Colorado que cientos amarillos o al revés, no sé cómo es, pero ni modo. Si te has olvidado publicar, públicalo. Es que ya está terminando el contrato, pero mejor que termine nomás. No. Si ya está por entregar la obra, entrar el bien, y no has publicado porque te has comido 30 días o 60 días o lo que fuera, publica. ¿Por qué? Porque no por ser información circunstancial, la obligatoriedad, que es totalmente diferente, lo tienes que hacer. En otras palabras, es obligatorio que hasta 20 días después de suscrito la fecha del contrato modificatorio, publiques el formulario 250, que es obligatorio. Y en ambos casos, estimados colegas, en ambos casos, ya sea información básica o información circunstancial, como bien les decía, tengo que subir, tengo que colgar la documentación. Y todos los formularios tienen documentación, deberían tener documentación respaldatoria publicada en formato digital. Esto ya lo estábamos comentando con Milenka. El registro de la información pasa de que los usuarios que son habilitados a partir de las estructuras dentro de las instituciones, vamos a ver quiénes son los habilitados, quiénes deberían ser, y quiénes, porque no sé si aquí hay alguna pregunta. ¿Y la unidad solicitante puede ser un usuario? ¿Qué opinan? Dejo puntos suspensivos porque en otra versión hemos analizado esta parte y ustedes analicen. ¿La unidad legal puede ser un usuario del SICOES? Puntos suspensivos. ¿Sí? Lo dejo esto como aspecto pendiente, ¿no? Porque me imagino que aquí hay personas, colegas que están netamente en contrataciones, pero también puede haber personas que están en comunidad solicitante, que pueden fungir como unidades solicitantes, o en definitiva también hay abogados, ¿no? Entonces, veremos. Entonces, el registro de esa información mediante los usuarios habilitados a partir del uso de la plataforma del sitio web, van a poder generar, ¿no? Dos instancias. Información temporal, que mientras esté en temporal, no va a ser socializada a terceras personas, ¿sí? Consecuencia, lo que es información temporal se considera borrador que puede ser modificado. Vean ustedes la diferencia con lo que les decía anteriormente. Acá, perdón, una vez publicada, la misma no podrá ser modificada, ¿no? En consecuencia, nuevamente, cuando confirmo, ahí sí, pero cuando estoy en temporal, claro que puedo descolgar, me refiero, he subido, puedo bajar esa información y colgar la información correcta, por descolgar puedo modificar la información de los diferentes iconos, de las diferentes etapas que tengo en cualquier formulario. Puedo modificar, en otras palabras. ¿Por qué? Porque nadie de las terceras personas está visualizando. No es una información oficial, por tanto se considera que la información temporal es información de carácter o en su estado borrador, que puede ser modificado y publicado posteriormente. Pero ahí sí, cuando confirmo la publicación, se emite esa constancia que les decía, que está con la fecha, hora establecida, y es una información publicada definitivamente. Y aquí ya no se puede modificar esa información. En consecuencia, cuando yo tengo un proceso de contratación, siempre doy
harto insumo a la información temporal y cuando estoy seguro le pongo el clic de aceptar la documentación verificada y confirmar la publicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, colegas, termino en esta sesión con el CUSE. El CUSE, como de manera introductoria les decía, es el carnet de identidad de un proceso de contratación. ¿Y por qué digo carnet de identidad? Porque jamás una persona tiene el mismo número de carnet de identidad a otra persona, salvo que sea trucho, ¿no? Jamás una persona tiene lo mismo. Un proceso de contratación jamás va a tener un mismo CUSE que otro proceso de contratación. Por eso es el código único de la contratación, ¿no? Es un código asignado automáticamente, ¿sí? No es necesario que uno vaya cargando en los cuadraditos que les voy a comentar a continuación. No, el sistema automáticamente te lo carga, ¿no? Y el CUSE identifica de manera única cada proceso de contratación. En otras palabras, no hay un CUSE igual que otro proceso. Pregunta de examen. En un proceso sin convocatoria, repito, en un proceso sin convocatoria, pregunta, ¿se asigna CUSE? Sí, licenciado, para datos mayores de 20.000. Muy bien. Gracias. La respuesta es correcta. En un proceso sin convocatoria, sí, también se asigna CUSE. Segunda pregunta. En un igual, sin convocatoria, ¿en qué momento, pregunta de examen, en qué momento se le va a asignar el CUSE? En la formalización al momento de cargar el formato de contrato en el formulario 400. Muy bien. Para todos, ¿sí? Entiendo que Alexander y los que me han contestado así, que está muy bien, saben porque están día a día. Pero para los otros, el CUSE sí o sí se publica en todos los procesos de contratación. La diferencia acá, cuando hablo sin convocatoria, ejemplo, una contratación directa, por poner un solo ejemplo, ¿sí? ¿En qué momento se va a publicar el CUSE o se va a asignar el CUSE? En el momento, no se olviden de esta palabra, de la formalización de la contratación, que a diferencia de un proceso con convocatoria, se asigna con la convocatoria o formulario 100, ¿sí? Entonces, vean ustedes, con convocatoria, formulario 100, ahí se asigna el CUSE. Sin convocatoria, cuando se formaliza. ¿Qué significa eso? La asignación del CUSE para procesos sin convocatoria se asigna, se registra cuando se va a suscribir el contrato, la emisión de la orden de compra, orden de servicio. En otras palabras, cuando se formaliza el proceso de contratación, cuando estoy formalizando, cuando ya tengo, cuando me estoy casando, cuando ya tengo mi par para que cambie de proponente y se convierta proveedor o contratista, que eso no sé si se acuerdan que lo hemos visto, no sé si lo hemos visto conmigo, pero cuando cambia la situación, ahí se va a asignar el CUSE. Lo vamos a ver en parte práctica, no se olvide, pero es la pregunta de examen. En cambio, la asignación de... Sí, adelante. Ahí tuve un pequeño inconveniente, justamente. Se había realizado una contratación directa y nosotros tenemos 5 días en la Contraloría, ¿no? Para registrar contrataciones directas.
Entonces, no teníamos el CUSE. Entonces, ha sido un problema, ¿no? Tanto en administrativo como en jurídica, porque necesitábamos ese número de CUSE y ellos indicaban que todavía no lo habían obtenido porque tenían que hacer la formalización de la contratación, ¿no? Y evidente, pues ha habido un retraso ahí. Ahora o sea, nosotros sí, obviamente, como legal, tenemos el justificativo ahora que nos indica el por qué no se ha cargado, pero es mediante un informe y es un trámite, ¿no? Nos hemos retrasado 2 días en la cargada en la Contraloría, pero eso se envía al siguiente mes, dentro de los 10 días hábiles. Pero sí ha habido un problema con esto, ya, en la institución, ¿no? Entonces es medio, son cosas que se dificultan tanto para el tema de administrativo, que tienen que obtener ese CUSE, y nosotros que tenemos que cargar a la Contraloría, ¿no, licenciado? Entonces hay un vacío ahí enorme. Correcto. Y ojo con lo que comenta Milenka, igual, es algo común que no solamente en su institución, sino también he visto en otras. Y poquito para clarificar este elemento. Lo que habla Milenka es en el sentido de la reglamentación de la Contraloría General del Estado a partir de los registros de los contratos, su reglamentación. Lo que estamos viendo es el manual de operaciones del SICOES, que va a tener en sus formularios los diferentes partes o componentes para ir cargando. ¿Cuándo se pone CUSE? Cuando se formaliza el contrato. Pero por otro lado, ya tengo que informar como un reglamento específico que también ha emitido su normativa la Contraloría, y de pronto ahí existe cierta, no choque, sino más que todo, desde mi punto de vista, falta de coordinación normativa, porque de pronto en un taller hemos analizado que deberían sentarse, y ojo, hay ciertos criterios para la gente que trabaja dentro de la Contraloría, que yo lo he visto en persona, por ejemplo, en el famoso formulario, más que formulario, en el certificado de ¿Solvencia? De solvencia fiscal, muchas gracias. Cuando gestionan o gestionábamos en las empresas públicas, que con lo que decía el órgano rector, y el criterio de la Contraloría con el órgano rector de pronto no era compatible. Y es un ejemplo que les doy de lo que yo he vivido. Lo mismo ocurre con lo que establece Milenka en cuanto a la registro e información de los contratos respecto a lo que es la asignación del CUSE cuando son procesos sin convocatoria. ¿Sí? Es cierto lo que comenta. En resumen, podríamos decir que el CUSE es el código único asignado. Cuando hablo de convocatoria, al inicio del proceso, con la publicación de la convocatoria. Cuando hablo sin convocatoria, también tiene que tener su CUSE, pero es cuando se registra la suscripción del contrato o la emisión de la orden de compra. ¿Sí? El día de mañana ya vamos a ver esto con ya con algún ejemplo que les voy a pasar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No tienen preguntas? ¿O ha estado claro o no se ha entendido? ¿Estado bien? Sí, está licenciado. claro, Licen. Simplemente tal vez en otro momento, ¿no? Que cuando repasa a veces uno cuando se entra a dormir, tal vez uno se acuerda, ¿no? De algunas cosas. Sí, consulten con su almohada y en el transcurso de los ejercicios de la revisión de los formularios, con Una toda consultita tengo, confianza. Licen, yo. Sí, adelante. Mire, justo lo que decía, ¿no? A veces cuando ya registran información es difícil de corregir, subsanar, cambiar, por decir, ¿no? Por ejemplo, me ocurrió a mí este último. He adjudicado con un formulario 170
un proceso de contratación de ahí cargado, pero lamentablemente la información cargada en el formulario 70 estaba incorrecta, ¿no? Entonces, bueno, llamé a La Paz, me dijeron que mande nota, pero bueno, o sea, toda la información que ya está cargada ya se queda, digamos, como una información histórica, ¿no? O sea, no se puede borrar, en otras palabras. Entonces, respecto a eso, no hay, digamos, alguna otra normativa que nosotros nos podamos basar para subsanar esa situación, tal vez, que usted conozca el ICE. Sí, de hecho vamos a ver cuándo podemos rectificar la información. No sé si a eso apunta, pero es tan delicado este tema que cuando realmente tenemos cierta omisión o cierto error involuntario, no queda de otra que utilizar el formulario CIENE, que es el de la anulación por algún elemento, ¿no? Pero yo les voy a comentar, y tenemos un ejemplo en el caso de la rectificación de algún error. No sé si va por ese lado su pregunta, mi estimado. No lo entendí muy bien. ¿O está bien? Lo que me dijeron de La Paz, Licen, es que presente ese formulario de rectificación, mándenos. No, obviamente con respaldo, ¿verdad? Pero sí. El detalle está, Licen, en que, como usted decía, ¿no? O sea, ya no se puede borrar, digamos, todo lo que ya está cargado. De alguna manera, tal vez sanar o rectificar, como usted dice, pero ya no se puede borrar lo que ya está cargado. A eso iba. Por eso le preguntaba si había alguna norma o algún respaldo, digamos, para que nosotros podamos de alguna manera corregir ese error, ¿no? Independientemente del formulario de rectificación. Claro, lo que yo recomiendo es que siempre, para no poner en evidencia de que ha sido una omisión, siempre exista algún documento interno que te diga algún motivo de fuerza mayor, caso fortuito o lo que fuera, de que involuntariamente ha habido una equivocación. Es mejor ponerlo para que el día de mañana no diga, ay, de manera arbitraria. Entonces, internamente, sí. Pero lo que les digo, por lo que he podido verificar en la base de datos del SICOES, por más rectificatoria que puedas tener, siempre se queda almacenada la información inicial. Nuevamente, a todos los usuarios y a los no usuarios también, el momento de cargar una información es tan importante, es tan delicada, que dense el tiempito necesario para revisar lo que han sido cargado, para revisar la documentación que va a ser subida, para revisar esas etapas, el 1 de 7, el 2 de 7, el 3, el 7 de 7, que todo, porque es obviamente información pública, oficial, que al final del día es mucha responsabilidad a los que son usuarios. Muchos piensan que por ser usuarios no tienen mucha responsabilidad, y ahí les estoy mostrando. No solamente va a ser responsable de ellos, sino le va a jalar al RPC o RPA. Por eso la próxima clase vamos a analizar, ¿debería o no debería tener la unidad legal, la unidad administrativa, la unidad solicitante? Deberían, es como ciertos casos que he visto en algunas instituciones, y de pronto me gustaría también escuchar su opinión. Bien, estimados, espero que esta clase haya sido buena. La próxima clase entiendo que es el próximo miércoles, y vamos a coordinar sobre las clases de esta semana y de la siguiente, porque hay los feriados de carnaval y esta partecita entiendo que con coordinación vamos a ver, pero vamos a cumplir todas las sesiones. Bien, entonces el próximo miércoles nos vemos, que estén bien, que descansen. Muy buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Licen. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches. ¿Estás? Buenas noches, Licen.